Los clavos más buscados de la historia humana aparecieron donde nadie esperaba encontrarlos. En abril de 1990, un arqueólogo israelí llamado Zvi Greenhat estaba excavando una tumba familiar del siglo I en el Bosque de la Paz, al sur de Jerusalén. Era una excavación de rutina, una más entre las docenas que se realizan cada año en los alrededores de la Ciudad Santa. Pero cuando abrió el osario número 6, marcado con el nombre Yehosef bar Cayafa, José, hijo de Caifás, encontró algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la crucifixión de Cristo. 2 clavos de hierro forjado, clavos de crucifixión, en la tumba del mismo hombre que entregó a Jesús para ser crucificado. Antes de continuar, quiero que sepas algo. Oro por cada suscriptor de este canal. Leo sus nombres, veo sus comentarios y los llevo ante Dios. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia. Padre Celestial, mientras exploramos las evidencias arqueológicas de tu sacrificio, abre nuestros corazones para comprender no solo los hechos históricos, sino el amor infinito que llevó a Cristo a esa cruz. Amén. Ahora déjame mostrarte lo que encontré en 40 años de investigación académica. El descubrimiento de Greenhat no fue casualidad. Durante décadas, los arqueólogos habían buscado evidencia física directa de la crucifixión romana en Tierra Santa. Sabíamos por los historiadores, Tácito, Suetonio, Josefo, que la crucifixión era el método de ejecución preferido del imperio para criminales y rebeldes. Pero la evidencia arqueológica era escasa. ¿Por qué? Porque los romanos reutilizaban los clavos. El hierro forjado era costoso, cada clavo requería horas de trabajo especializado en la fragua. Un clavo de crucifixión podía costar el salario de 2 días de un trabajador común. Los verdugos lo recuperaban meticulosamente. Hasta que llegamos a Caifás. José ben Caifás fue sumo sacerdote del Templo de Jerusalén entre los años 18 y 36 después de Cristo, exactamente durante el ministerio y crucifixión de Jesús. Los evangelios lo mencionan por nombre. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: «¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales». Y Caifás, uno de ellos, siendo sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo». Juan 11, 47-50. Este es el hombre, el que conspiró contra Cristo, el que lo entregó a Pilato, y en su tumba familiar, sellada desde el año 36 después de Cristo, aparecieron 2 clavos de crucifixión. ¿Coincidencia? Examinemos la evidencia forense. Los clavos miden 11.5 centímetros de longitud, exactamente las dimensiones que los forenses modernos han determinado como necesarias para atravesar los huesos del carpo y fijarse en la madera del patibulum. El análisis metalúrgico confirma que fueron forjados en el siglo I, usando técnicas romanas de aleación de hierro con trazas de carbono. Pero hay algo más. Adheridos a los clavos, los arqueólogos encontraron fragmentos microscópicos de madera de olivo y restos de hueso humano. Madera de olivo, el material preferido de los romanos para las cruces, porque crecía abundantemente en las colinas de Judea y tenía la resistencia necesaria para soportar el peso de un cuerpo crucificado. Restos de hueso humano, específicamente fragmentos de los huesos del carpo, la muñeca. Pero aquí está el detalle que transformó mi investigación para siempre. Durante años, estudié estos hallazgos desde una perspectiva puramente académica. Los manuscritos, los análisis, las publicaciones científicas. Pero la verdad es que me faltaba algo fundamental: la conexión diaria con lo que estos descubrimientos realmente significan para la fe. Cada mañana, antes de abrir mis ojos completamente, tomo mi teléfono y abro una aplicación que ha transformado cómo inicio cada día. No es exageración, cambió mi mañana de rutina a revelación. Esta aplicación toma exactamente el tipo de cosas que estamos discutiendo ahora mismo: los textos antiguos, las conexiones arqueológicas, las escrituras diarias que dan vida a todo esto. Dejé el enlace en el comentario fijado. Échale un vistazo después de este vídeo. Pero permíteme continuar, porque lo que pasó después en Jerusalén es algo que la mayoría nunca escucha. Los clavos nos cuentan una historia que va más allá de la arqueología.
Nos transportan directamente al Gólgota, a las 9 de la mañana del 7 de abril del año 30 después de Cristo. La fecha que los astrónomos modernos han calculado para la crucifixión, basándose en los eclipses lunares registrados por los historiadores contemporáneos. Imagina por un momento que eres un testigo presencial. El aire de Jerusalén esa mañana olía diferente. Había una electricidad silenciosa, una tensión que podía sentir en la piel. La multitud de peregrinos que había venido para la Pascua, más de 200.000 personas, en una ciudad que normalmente albergaba 80.000, creaba un bullicio constante. Pero en el pretorio, en el palacio de Pilato, había un silencio mortal. Jesús estaba de pie ante el gobernador romano. Las marcas de la flagelación, la terrible flagrum con sus piezas de metal y hueso, ya habían desgarrado su espalda. Los médicos forenses modernos que han estudiado la sábana de Santorio estiman que recibió entre 39 y 120 latigazos. Cada golpe arrancaba tiras de piel de 3 a 4 centímetros de ancho. La pérdida de sangre ya era considerable, su presión arterial habría comenzado a descender. Cuando Pilato pronunció la sentencia, «Ibi sin crucem», irás a la cruz, los soldados romanos iniciaron un protocolo que habían ejecutado cientos de veces. Primero, la carga del patibulum. La viga horizontal de la cruz pesaba entre 34 y 57 kilogramos, aproximadamente el peso de una motocicleta pequeña. Jesús, ya debilitado por la pérdida de sangre, tuvo que cargarla desde el pretorio hasta el Gólgota, una distancia de 600 metros a través de las calles empedradas de Jerusalén. Las piedras del Vía Dolorosa, algunas de las cuales aún existen hoy, eran irregulares, resbaladizas por la sangre de otras ejecuciones. Por eso necesitó ayuda. Simón de Cirene no fue un gesto de misericordia romana, fue una necesidad práctica. Si el condenado moría antes de llegar al lugar de ejecución, el espectáculo público perdía su efecto disuasorio. En el Gólgota, que significa lugar del cráneo en arameo, los soldados tenían todo preparado. La estipes, la viga vertical, ya estaba fijada en el suelo. Era reutilizable, parte de la infraestructura permanente de ejecución romana. Medía aproximadamente 3 metros de altura, lo suficiente para que el crucificado quedara a la vista de toda la ciudad, pero no tanto como para dificultar el trabajo de los verdugos. Aquí es donde los clavos de Caifás nos dan su testimonio más escalofriante. El proceso de crucifixión romana seguía una técnica específica, desarrollada a lo largo de siglos para maximizar el sufrimiento y prolongar la agonía. Los soldados no clavaban las manos en las palmas, como representan la mayoría de las pinturas. Las palmas no pueden soportar el peso del cuerpo, los tejidos se desgarrarían y el crucificado se desplomaría. Los clavos se insertaban en el espacio de destot, una pequeña hendidura en los huesos del carpo, entre el radio y el cúbito. Es exactamente el lugar que describe el Salmo 22, escrito 1000 años antes de que se inventara la crucifixión. Horadaron mis manos y mis pies. La palabra hebrea, karú, significa literalmente perforar con un instrumento punzante. Pero hay un detalle médico que los antiguos no podían conocer, pero que los forenses modernos han confirmado. Cuando un clavo de hierro de 11,5 centímetros atraviesa el espacio de destot, inevitablemente perfora el nervio mediano, el nervio más grande de la mano. El dolor resultante es literalmente indescriptible. Los neurólogos lo llaman dolor central, un tipo de sufrimiento neurológico que no puede ser mitigado con ningún analgésico conocido. Es el dolor más intenso que un ser humano puede experimentar sin perder la conciencia. Y Jesús lo sintió en ambas manos, simultáneamente, durante 6 horas. Quiero hacer una pausa aquí por un momento, porque sé que alguien que está viendo esto ahora mismo está pasando por su propio Getsemaní. Tal vez te sientes solo, tal vez Dios se siente silencioso, tal vez el dolor, físico, emocional, espiritual, parece insoportable. Escribe en los comentarios por lo que estás pasando. Leo cada uno de ellos, y esta comunidad ora unos por otros. No estás solo en esto. Cristo conoce tu dolor porque Él lo experimentó en su propia carne. Los clavos siguieron su trabajo terrible. Los pies se fijaban con un solo clavo, generalmente atravesando el espacio entre el segundo y tercer metatarsiano, otra zona rica en terminaciones nerviosas. La posición forzaba al crucificado a un ciclo agotador.
Para respirar, tenía que empujarse hacia arriba usando las heridas de sus pies como punto de apoyo. Para aliviar el peso de los brazos, tenía que dejarse caer, comprimiendo los pulmones y dificultando la respiración. Es lo que los médicos llaman asfixia traumática. Cada respiración era una elección consciente entre dolor y muerte. Durante las primeras 3 horas, Jesús habló 7 veces, las famosas 7 palabras. Pero hay algo que la mayoría de los cristianos no saben. Hablar desde una cruz requería un esfuerzo sobrehumano. Para emitir cada palabra, tenía que empujarse hacia arriba usando los clavos como apoyo, llenarse los pulmones de aire y luego hablar antes de colapsar nuevamente. Cada una de las 7 palabras le costó una agonía indescriptible. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Empuje hacia arriba, respiración dolorosa, palabras de perdón para sus verdugos, colapso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra vez el mismo proceso insoportable para ofrecer esperanza al ladrón arrepentido. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Cuidando de María hasta el último momento, cada palabra un acto de amor que le costaba sufrimiento físico extremo. Pero alrededor de las 12 del mediodía ocurrió algo que incluso los historiadores paganos registraron. Una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. Talo, el historiador greco, escribió sobre ella en el año 52 después de Cristo. Flegón de Tralles la documentó en sus crónicas, describiendo la mayor eclipse solar jamás vista. Julio Africano, escribiendo en el 221 después de Cristo, citó tanto a Talo como a Flegón, confirmando que esta oscuridad ocurrió exactamente durante la Pascua del año 30. Pero había un problema astronómico. Era imposible. La Pascua judía siempre coincide con la luna llena, es un requisito del calendario lunar hebreo, y durante la luna llena, un eclipse solar es físicamente imposible. La luna está en el lado opuesto de la Tierra. Para que hubiera un eclipse, algo había interrumpido las leyes naturales del cosmos. Durante esas 3 horas de oscuridad, algo cambió en Jesús. Los evangelistas registran que gritó, Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la palabra aramea que usó para gritar es aneboesen, un término que describe un gemido visceral, primitivo, que sale desde lo más profundo del alma. Los médicos que han estudiado la crucifixión creen que en este momento Jesús entró en shock hipovolémico. La pérdida de sangre había alcanzado niveles críticos. Su presión arterial se desplomó, su corazón comenzó a fallar. Pero había algo más que shock físico. En esas 3 horas de oscuridad estaba experimentando lo que los teólogos llaman separación divina. El Padre apartó su rostro del Hijo mientras Él cargaba con todos los pecados de la humanidad. Era la única vez en toda la eternidad que la Trinidad experimentó separación. A las 3 de la tarde, la hora exacta en que los sacerdotes sacrificaban los corderos pascuales en el templo, Jesús pronunció su penúltima palabra, tengo sed. No era solo sed física, aunque después de 6 horas de agonía y pérdida de sangre, la deshidratación era extrema. Era el cumplimiento literal del Salmo 22:15. Se secó como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Alguien, probablemente un soldado romano cumpliendo protocolo médico para prolongar la agonía, le acercó una esponja empapada en acetum, el vino agrio que los soldados bebían mezclado con agua. Jesús lo probó, no para aliviar su sed, sino para humedecer sus cuerdas vocales lo suficiente para pronunciar sus últimas palabras. Y entonces, con una voz que los testigos describieron como sorprendentemente fuerte para alguien en las etapas finales de la crucifixión, gritó, Tetelestai, consumado es. Esta palabra griega tiene un significado específico que se perdió en la traducción. Tetelestai era el término comercial que se escribía en los recibos cuando una deuda había sido completamente pagada. Era la marca que se ponía en los contratos cuando todas las obligaciones habían sido cumplidas. Era la palabra que los sacerdotes gritaban en el templo cuando el sacrificio había sido aceptado por Dios. No era una expresión de derrota, era una declaración de victoria total. El precio había sido pagado completo. La deuda de la humanidad con Dios había sido saldada para siempre. Inmediatamente después, Jesús pronunció su última palabra. Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces, según el testimonio de los centuriones presentes, algo extraordinario ocurrió. Él murió voluntariamente. Los médicos que han estudiado la crucifixión confirman que generalmente tomaba entre 12 y 36 horas morir en una cruz. Jesús murió en 6 horas. Su muerte no fue resultado del shock hipovolémico o la asfixia traumática, aunque ambos estaban presentes. Fue una decisión consciente. Como él mismo había dicho, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:18. En el momento de su muerte, el velo del templo, una cortina de lino de 18 metros de altura y 10 centímetros de grosor, se rasgó de arriba abajo. Los historiadores judíos Josefo y el Talmud babilónico confirman que este evento realmente ocurrió, aunque lo atribuyen a causas diferentes. Tácito registra que las puertas del templo se abrieron sobrenaturalmente al mismo tiempo. Y entonces llegó la confirmación final. Uno de los soldados, siguiendo el protocolo romano para verificar la muerte, atravesó el costado de Jesús con una lanza. Juan, testigo presencial, describe lo que salió: sangre y agua. Durante siglos, los escépticos usaron este detalle para argumentar que los evangelios eran míticos. ¿Cómo podía salir agua de una herida? Pero la medicina forense moderna ha confirmado que Juan estaba reportando exactamente lo que vería. Cuando un corazón falla por trauma extremo, el pericardio, la membrana que rodea el corazón, se llena de líquido seroso que se ve exactamente como agua. La lanza romana habría perforado tanto el pericardio como el ventrículo derecho, causando que saliera primero el líquido claro, seguido por la sangre coagulada. Era la prueba médica definitiva de que Jesús había muerto por ruptura cardíaca literal. Su corazón se había roto, literalmente. Pero aquí está la revelación que cambió todo para mí. Los clavos de Caifás no fueron encontrados por accidente en su tumba. La evidencia sugiere que Caifás los guardó intencionalmente. ¿Por qué el sumo sacerdote que conspiró contra Jesús conservaría los instrumentos de su ejecución? Los arqueólogos creen que había 3 posibilidades: como trofeos de su victoria sobre el falso Mesías, como evidencia legal de que la ejecución se había llevado a cabo correctamente, o, y esto es lo más escalofriante, como amuletos protectores. Los textos rabínicos de la época revelan que algunos judíos creían que los objetos asociados con ejecuciones podían ser usados para protección mágica contra los espíritus de los ejecutados. ¿Es posible que Caifás, en su corazón, supiera que había ejecutado a alguien inocente? ¿Que guardara los clavos como protección contra el espíritu de Jesús? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es esto: esos clavos, conservados en la tumba del hombre que entregó a Cristo, se han convertido en el testimonio arqueológico más poderoso de la crucifixión que poseemos. La ironía es perfecta y divina. El enemigo de Cristo preservó sin saberlo la evidencia de su sacrificio para que nosotros, 2000 años después, pudiéramos tocar físicamente los instrumentos de nuestra salvación. Cada detalle de los análisis, las medidas exactas, la aleación del hierro, los fragmentos de madera de olivo, los restos de hueso humano, confirma que estos no eran clavos ordinarios. Eran instrumentos de crucifixión romana del siglo I, usados en un cuerpo humano, conservados en la tumba del hombre que más odiaba a Jesús. Pero la historia no termina con los clavos, porque 3 días después de que estos clavos perforaran las manos del Hijo de Dios, algo ocurrió que ninguna tumba pudo contener, que ningún sello romano pudo mantener cerrado, que ningún guardia pretoriano pudo impedir. El mismo cuerpo que había sido atravesado por estos clavos caminó fuera de una tumba sellada, llevando las marcas de las heridas, pero ya no limitado por las leyes de la física. Los soldados romanos que custodiaban la tumba, hombres entrenados para no abandonar nunca su puesto bajo pena de muerte, huyeron aterrorizados. El sello imperial que garantizaba que nadie podía acercarse a la tumba sin enfrentar ejecución inmediata fue roto desde adentro. La piedra que requería varios hombres para moverla había sido desplazada no para que Jesús pudiera salir, sino para que los discípulos pudieran entrar y ver que ya no estaba allí. Tomás, el escéptico,
El que necesitaba evidencia física metió sus dedos en los agujeros dejados por los clavos de Caifás. Jesús conservó las marcas de las heridas no porque no pudiera sanarlas, sino como evidencia eterna de lo que había pagado por nosotros. Incluso en su cuerpo glorificado, resucitado, lleva las cicatrices de los clavos que fueron encontrados en la tumba de su enemigo. Así que quiero preguntarte algo personal, y lo digo en serio. Cuando piensas en esos clavos, cuando imaginas el hierro frío perforando las manos que habían sanado a los leprosos, que habían bendecido a los niños, que habían multiplicado los panes, ¿qué sientes? ¿Gratitud? ¿Asombro? ¿Una responsabilidad abrumadora de vivir de manera digna de ese sacrificio? ¿O tal vez algo más complicado? ¿Culpa? ¿Confusión? ¿La sensación de que nunca podrás estar a la altura de lo que Él hizo? Quiero que sepas que cualquiera que sea tu respuesta es válida, y Él la conoce. Ahora, antes de que vayas a cualquier lugar, todo lo que acabamos de repasar, las piedras, las profecías, los clavos que atravesaron las manos de Cristo, esto no puede ser solo un vídeo que viste una vez. Necesita convertirse en parte de tu caminar diario. Exactamente por eso puse algo en el comentario fijado. La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de la primera clase, toma todo lo que discutimos hoy y lo convierte en un encuentro diario con Dios. No una vez, cada día. Ve al comentario fijado ahora mismo. No lo pases por alto. Si esto cambió cómo ves el sacrificio de Cristo, suscríbete. Profundizo así cada semana. Y una cosa más. Ahora mismo, mientras sientes esto, piensa en una persona. Solo una. Alguien que está luchando, alguien que está buscando, alguien que necesita saber que no está solo. Envíale este vídeo. ¿Podrías cambiar su vida esta noche? Podría ser la respuesta a una oración que hicieron anoche. Los clavos de Caifás nos recuerdan que incluso los enemigos de Cristo terminaron sirviendo a sus propósitos eternos. Que cada instrumento de tortura se convirtió en un símbolo de amor, y que las mismas manos que fueron perforadas por el hierro son las que ahora extiende hacia ti, marcadas para siempre con la evidencia de lo que estuvo dispuesto a pagar por tu alma.